El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 9. Bienaventurados los mansos y los pacíficos. Injurias y violencia. Instrucciones de los espíritus, la afabilidad y la dulzura. La paciencia. Obediencia y resignación. La cólera. Injurias y violencia. 1. Bienaventurados los que son mansos, porque ellos poseerán la tierra. San Mateo, capítulo 5 versículo 4. 2. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. San Mateo, capítulo 5 versículo 9. 3. Vosotros sabéis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y quien matare, merecerá ser condenado en juicio. Mas yo os digo, que todo aquel que se encolerice con su hermano, merecerá ser condenado en juicio, y quien dijera a su hermano raca, merecerá ser condenado por el consejo. Y el que le diga insensato, merecerá ser condenado al fuego del infierno. San Mateo, capítulo 5 versículo 21 y 22. 4. Por medio de estas máximas, Jesús convirtió en ley la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia, por consiguiente, condena la violencia, la cólera, e incluso toda expresión descortés con respecto de sus semejantes. Raca era entre los hebreos una palabra despectiva que significaba hombre que no vale nada, y se pronunciaba escupiendo y torciendo la cabeza, pero Jesús aún va más lejos, puesto que amenaza con el fuego del infierno al que diga a su hermano insensato. Es evidente que en esta como en cualquier otra circunstancia, la intención agrava o atenúa la falta, pero ¿cómo puede tener tanta gravedad una simple palabra, para merecer una reprobación tan severa? Sucede que toda palabra ofensiva es la expresión de un sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad, que debe regir las relaciones entre los hombres y mantener entre ellos la concordia y la unión, que es un atentado dirigido a la benevolencia recíproca y a la fraternidad, que alimenta el odio y la enemistad, en fin, que después de la humildad hacia Dios, la caridad hacia el prójimo es la primera ley de todo cristiano. 5. Pero, ¿qué entiende Jesús por estas palabras? Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Él mismo habla de renunciar a los bienes de este mundo y promete los del cielo. Mientras esperan los bienes del cielo, el hombre tiene necesidad de los de la tierra para vivir. Jesús solo le recomienda que no atribuya a estos últimos más importancia que a los primeros. Con estas palabras, Jesús quiso decir que hasta ahora los bienes de la tierra son monopolizados por los violentos, en perjuicio de los que son mansos y pacíficos, y que a estos les falta muchas veces lo necesario, mientras que los otros tienen lo superfluo. Jesús promete que a los mansos se les hará justicia, así en la tierra como en el cielo, porque estos son llamados hijos de Dios. Cuando la ley de amor y de caridad sea la ley de la humanidad, ya no habrá egoísmo, el débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. Tal será el estado de la tierra cuando, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, venga a ser un mundo feliz, en virtud de la expulsión de los malos. Instrucciones de los espíritus. La afabilidad y la dulzura. 6. La benevolencia para con sus semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura que son sus formas de manifestarse. Sin embargo, no siempre debemos confiar en las apariencias. La educación y el conocimiento del mundo pueden dar al hombre el barniz de estas cualidades. ¿Cuántos hay cuya fingida honradez solo es una máscara para el exterior, un traje cuyo corte esmerado disimula las deformidades ocultas? El mundo está lleno de esas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son dulces con tal que nadie los moleste, pero que muerden a la menor contrariedad.
cuya lengua dorada cuando hablan cara a cara, se convierte en dardo envenenado cuando hablan por la espalda. A esa clase pertenecen también esos hombres que son benignos fuera de su casa, y que dentro de ella son tiranos domésticos, hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y de su despotismo, como si quisieran desquitarse de la violencia que les imponen fuera, como no se atreven a hacer uso de autoridad para con los extraños que los llamarían al orden, quieren al menos hacerse temer de los que no pueden resistirse. Su vanidad consiste en poder decir, aquí mando yo y se me obedece, sin pensar que podrían añadir con mucha más razón, y me detestan. No es suficiente que de los labios brote miel si no participa el corazón, solo se trata de hipocresía, aquel cuya afabilidad y dulzura no son fingidas, no se contradice nunca, es el mismo ante el mundo y en la intimidad, sabe además que si puede engañar a los hombres con las apariencias, no puede engañar a Dios. Lázaro. París, 1861. La paciencia. 7. El dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos, no os aflijáis cuando sufrís, por el contrario, bendecid a Dios porque os ha señalado con el dolor en la tierra para la gloria en el cielo. Sed pacientes, la paciencia es una virtud como la caridad, y vosotros debéis practicar la ley de la caridad enseñada por el Cristo, enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres, es la más fácil de todas, pero hay una mucho más penosa, y por consecuencia mucho más meritoria, es la de perdonar a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para ser los instrumentos de nuestros sufrimientos, y poner a prueba nuestra paciencia. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de 1000 fracasos, que son pinchazos que acaban por herir, pero si estamos atentos a los deberes que se nos han impuesto, los consuelos y las compensaciones que por otra parte recibimos, entonces veremos que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores, la carga parece menos pesada cuando la vemos con altruismo, que cuando se inclina la frente hacia el suelo. Valor, amigos, Cristo es vuestro modelo, sufrió más que ninguno de vosotros, y nada había que reprocharle, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros para el porvenir. Sed pacientes, sed cristianos, estas palabras lo resumen todo. Un espíritu amigo. El Havre, 1852. Obediencia y resignación. 8. La doctrina de Jesús enseña la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura, y muy activas, aunque los hombres las confunden erradamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de la razón, y la resignación es el consentimiento del corazón, las dos son fuerzas activas, porque llevan la carga de las pruebas que la rebeldía insensata deja caer. El cobarde no puede ser resignado, de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes. Jesús fue la encarnación de estas virtudes, despreciadas por la antigüedad materialista. Jesús vino al mundo cuando la sociedad romana perecía en los estertores de la corrupción. Él vino a hacer que brillasen en el seno de la humanidad agobiada los triunfos del sacrificio y de la renuncia carnal. Cada época lleva el sello de la virtud que habrá de salvarla, o del vicio que debe perderla. La virtud de vuestra generación consiste en la actividad intelectual. Su vicio radica en la indiferencia moral. Digo solo actividad, porque el genio se eleva de repente, y descubre por sí mismo los horizontes que la multitud verá más tarde, mientras que la actividad consiste en la reunión de los esfuerzos de todos para alcanzar un objetivo menos brillante, pero que prueba la elevación intelectual de una época. Someteos al impulso que nosotros venimos a dar a vuestros espíritus, obedeced a la gran ley del progreso, que es el lema de vuestra generación. Desgraciado el espíritu perezoso que cierra su entendimiento. Desgraciado.
Porque nosotros, que somos los guías de la humanidad en marcha, le fustigaremos y forzaremos su voluntad rebelde, con el doble esfuerzo del freno y de la espuela. Toda resistencia orgullosa deberá ceder tarde o temprano, pero felices aquellos que son humildes, porque prestarán oído atento a las enseñanzas. Lázaro. París, 1863. La cólera. 9. El orgullo os conduce a creeros más de lo que sois, a no poder sufrir una comparación que pueda rebajaros, a que os consideréis por el contrario de tal manera por encima de vuestros hermanos, sea como espíritu, sea en cuanto a la posición social, o sea tratándose de ventajas personales, que la menor comparación os irrita. ¿Y qué sucede entonces? Que os entregáis a la cólera. Buscad el origen de esos accesos de demencia pasajera, que os asemejan al bruto, y os hacen perder la serenidad y la razón, buscad y casi siempre encontraréis por base el orgullo herido. ¿Acaso no es vuestro orgullo contrariado, el que os hace despreciar las observaciones justas y rechazar los más sabios consejos? Aún la impaciencia que os causan las contrariedades, a menudo triviales, es consecuencia de la importancia que se da a la personalidad, ante la cual se cree que todos deben inclinarse. En su frenesí, el hombre encolerizado se enoja con todo. Con la naturaleza bruta, con los objetos inanimados, que rompe porque no le obedecen. Si en esos momentos pudiera verse con frialdad, se horrorizaría de sí mismo, o se vería muy ridículo. Con esto puede evaluar la impresión que produce en los demás. Aun cuando no fuese más que por respeto a sí mismo, debería esforzarse en vencer una inclinación que le hace objeto de compasión. Si supiera que la cólera no remedia nada, que perjudica su salud e incluso compromete su vida, vería que él mismo es la primera víctima de ella, pero otra consideración debería sobre todo detenerle, la de pensar que hace desgraciados a todos los que le rodean, si es que tiene corazón. ¿No es acaso un remordimiento para él, hacer sufrir a los seres que más le aman? ¿Y qué pena mortal, si en un acceso de cólera cometiese un acto que tuviera que reprocharse el resto de su vida? En conclusión, la cólera no excluye ciertas cualidades del corazón, pero impide hacer mucho bien y puede contribuir a que se haga mucho mal. Esto debe bastar para inducir al hombre a hacer esfuerzos para dominarla. El espírita, además, es instigado por otro motivo: la cólera es contraria a la caridad y a la humildad cristianas. Un espíritu protector. Burdeos, 1863. 10. Además de la idea muy falsa de que no se puede reformar la propia naturaleza, el hombre se cree dispensado de hacer esfuerzos para corregirse de los defectos en que se complace voluntariamente, o que exigirían demasiada perseverancia si se propusiera extirparlos. Así, por ejemplo, el hombre inclinado a la cólera se justifica casi siempre con su temperamento, en vez de confesarse responsable, atribuye la culpa a su organización, acusando de este modo a Dios de sus propios defectos. Esto es además una consecuencia del orgullo que se haya mezclado con todas sus imperfecciones. Sin duda hay temperamentos que se prestan más que otros a los actos violentos, como hay músculos más flexibles que se prestan mejor a los ejercicios que requieren fuerza, pero no creáis que sea esta la causa principal de la cólera. Estad persuadidos que un espíritu pacífico, aun cuando encarne en un cuerpo bilioso, siempre será pacífico, y que un espíritu violento, en un cuerpo linfático, no será más dócil, sino que la violencia adoptará otro carácter. No teniendo un organismo propio para secundar su violencia, la cólera se concentrará, y en los otros casos será expansiva. El cuerpo no da la cólera a quien no la tiene, así como tampoco los otros vicios. Todos los vicios y todas las virtudes son inherentes al espíritu. Sin esto, ¿dónde estaría el mérito o la responsabilidad?
El hombre que es deforme no puede enderezarse porque el espíritu no toma parte en eso, pero puede modificar lo que es del espíritu cuando tiene la firme voluntad de hacerlo. Nos muestra la experiencia, espíritas, hasta dónde puede llegar el poder de la voluntad, por las transformaciones verdaderamente milagrosas que se producen ante vuestros ojos. Reconoced que, el hombre se mantiene vicioso porque así lo quiere, en cambio, el que desea corregirse, siempre puede hacerlo. De lo contrario, la ley del progreso no existiría para el hombre. Hahnemann. París, 1863.